Bueno, entonces vamos a continuar donde habíamos quedado ayer. Habíamos estado viendo los factores que intervienen en las relaciones humanas. Habíamos hablado de la cortesía, de último, ¿no? Habíamos hablado ya del respeto, la comunicación, la cooperación, la cortesía. Y por último, nos toca ver vamos a ver ahora lo que es la comprensión. La comprensión, como está desarrollada en la pizarra, no es nada más que aceptar. Pero aceptar a las otras personas como personas, aceptar sus características que tienen esas personas especiales. Mira, todos los seres humanos somos diferentes, ya todos. No hay un ser humano que sea perfecto. Entonces todos tenemos algún defecto, no importa si físico o mental, pero todos tenemos un defecto. Ya, cosas pequeñitas que a veces no se notan hasta después de ver por años a esa persona, ¿no? Entonces, no existen personas perfectas. Ya todos tenemos algo que nos hace diferentes. Y eso mismo a veces es lo que nos hace especial. ¿Ya? Ahora, hay personas que tienen esos defectos más visibles, ¿ya? Pero no por eso son diferentes a nosotros. Sin embargo, dentro de la naturaleza del ser humano está el de rechazar todo lo que ve muy diferente a él. ¿Ya? Es una parte normal de la psicología del ser humano. El ser humano tiende a agruparse en grupos de personas que tienden a tener algún parecido a uno. Esos son nuestros grupos sociales, nuestros amigos, ¿ya? Y tendemos a rechazar a lo que es muy diferente a nosotros. ¿Ya? Es una tendencia natural. Sin embargo, hay que darse cuenta y estar conscientes de que eso pasa para controlar ese rechazo. ¿Ya? Pasa de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, en la forma de vestir. Si ustedes están en un grupo de amigos y de pronto aparece alguien con una forma muy diferente de vestirse a ustedes, seguro lo van a criticar, les van a hacer sentir rechazado, ¿no? ¿Ya? Entonces, pasa con eso. Por ejemplo, lo que yo le llamo el trastorno generacional, que es cuando la generación anterior no permite cosas nuevas de la nueva generación, ¿no? Simplemente porque es diferente. ¿Ya? En la década de los 50, 60, decir soy rockero era pues como decir soy delincuente, ¿no? Incluso hasta fueron perseguidos, ¿no? Ahora son los adultos de la actualidad, ¿ya? Y para ellos es algo muy normal y aceptable, ¿ya? Muchos viejitos, por ejemplo, también odian la mayonesa. Si usted pregunta por qué la mayonesa, no te van a decir por qué, pero simplemente es porque en su época no había mayonesa. Si te ven comiendo mayonesa, te van a ver como el raro de la familia. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos esa tendencia natural, pero sin embargo, esa tendencia natural nos ha llevado a muchas cosas graves, incluso guerras, comportamientos racistas, etcétera. Por eso es importante que el ser humano esté consciente que tiene este sentimiento que tiene que aprender a controlar. ¿Ya? Bueno, por ello pasa con muchas formas de diferencias que tenemos los seres humanos. Incluso
Y eso les había pasado a todos. Incluso a veces llegan a conocer a una persona que de repente la primera vez que la ven en su vida, nunca antes la han visto. Sin embargo, ya la están odiando, ¿no? No saben por qué, pero ya la odian, ¿no? O a la inversa, ¿no? También una persona que nunca han visto en su vida y de pronto es su mejor amigo. ¿Ya? Eso se cree que tiene que ver con la química que tenemos cada uno, las feromonas que botamos y la compatibilidad que tenemos en cuanto a este aspecto. Sin compatibilidad, podemos rechazar a una persona. Eso es inconsciente, ¿ya? Pero estar conscientes ustedes que eso puede pasar y deben controlar esa situación, ¿ya? Peor con personas que son muy notorias estas diferencias, ¿no? Como limitaciones, ¿ya? Por ejemplo, las personas de la tercera edad ya tienen limitaciones y tenemos que aceptarlos así, con esas limitaciones, que caminan lento, que cuando uno los quiere atender como pacientes, tiene que saber que va a perder harto tiempo con ellos, porque ellos tardan en explicarles el problema, van a tardar en acomodarse, y como ya tienen experiencia de vida, van a estar siempre a la defensiva de cualquier cosa que uno le quiera hacer. Algunas necesidades individuales que puedan tener algunas personas, por ejemplo, las embarazadas, ya los niños pequeños, derechos, como por ejemplo los pacientes con VIH, tienen derechos, ¿ya? Hay incluso en Bolivia una ley, la ley del VIH-Sida, que prohíbe toda forma de discriminación y otras cosas, ya como las tomas de muestra de sangre, como los resultados de laboratorio, etc. Entonces tienen derechos establecidos que tenemos que cumplir, aun cuando de repente a unos no les guste. Ya, ahí te voy a hablar de un caso. Ya, características especiales que puedan tener o debilidades, ¿no? Las personas que tienen algún tipo o un grado de discapacidad, ya, que no le permite hacer actividades. Por ejemplo, personas que están en silla de ruedas, ¿no? Que no pueden caminar, ya. Y usted mismo han de ver esas situaciones en las cuales de repente un chico o una chica te dice, me enamoré de alguien, me voy a casar, y el día que el trae lo va a presentar, lo trae en silla de ruedas. Toda la familia, ¿no? Se vuelca para atrás, no quiere aceptar la relación, etcétera. Yo lo he visto y pasa. ¿Ya? Entonces, suele pasar esas situaciones. Mire, en cuanto a los derechos, un caso el año pasado, hay una ley que habla sobre lo que es el aborto. Ya hasta hace unos años el aborto era completamente prohibido en cualquier forma. El aborto provocado, por si acaso, ¿no? Ya era prohibido en todas las circunstancias. No se aceptaba bajo ninguna circunstancia. Ya hace 2 años se aprobó una ley, la ley del aborto, que permite el aborto en algunas circunstancias, ¿no? Cuando el feto no es viable, no significa que está muerto o tiene alguna malformación no compatible con la vida, o cuando ha sido por violación, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en ese caso, se permite el aborto por la nueva ley. Un caso de una chica de 13 años, el año pasado, ¿ya? Que fue violada y se embarazó, ¿ya? Obviamente ella no quería tenerlo al bebé y con su familia iniciaron el proceso para que se interrumpa el embarazo. Ya la maternidad, que era donde estaba siendo atendida, se negaron a realizar el aborto. Entonces la familia, todos se fueron a juicio y el juez ordenó al hospital a que realice la interrupción del embarazo. El problema es que ya habían pasado en todo ese proceso ya 7 meses, ¿no? O sea, ya estaba cerca del momento del parto. Pero la orden decía interrumpir el embarazo. Bueno, esa misma ley nos permite nosotros rechazar esa situación en un hospital. Pero el único que no puedes rechazar es el director. Entonces, todos los médicos de la maternidad
se negaron a realizar la interrupción y el director tuvo que realizarlo. Pero en todo ese proceso de tramitar de quién no lo va a hacer, quién no lo va a hacer, pasó otro mes, o sea, ya llegamos a los 8 meses. Ya, y el director practicó una cesárea. Nació el niño y se lo entregó al servicio social, ¿no? Pero pasó todo ese tiempo, ¿no? Ahora, si ustedes se dan cuenta, ahí no estamos siendo comprensivos con los derechos de esa niña, ¿ya? Hay derechos que tenemos que cumplir, aun cuando no nos guste a nosotros, ¿ya? Eso vamos a ir viendo más adelante cuando veamos en cuanto a lo que es ética y deontología. Ahí van a entender algunas cositas más sobre esto. Bien, entonces es importante aceptar a todas las personas, no importa cuál sea su forma de pensar de ellos. Ya, nosotros no estamos para juzgar a las personas, eso lo van a entender también en lo que vamos a ver más ratito hoy día. Ya, nosotros debemos aceptarlos tal como son, como piensan, como son, con cualquier defecto, debilidad, característica especial, etc. ¿Ya? En salud no podemos rechazar a nadie, ¿ya? Aun cuando nosotros creamos que esa persona haya sido mala, lo que ustedes quieran pensar, no podemos rechazar nuestra atención, ¿ya? Debemos atenderlos. Si es que esa persona está incumpliendo algo, está siendo mala, para eso hay justicia. Y los encargados de la justicia son los abogados, no los profesionales de salud. Así que nosotros atendemos a quien sea, como sea, los aceptamos y ya luego que la justicia se encargue de esto, ¿no? Nosotros simplemente vamos a informar a las autoridades de cualquier situación y ellos harán su trabajo, ¿ya? Nosotros no tenemos por qué ponernos a hacer el trabajo de las otras profesiones tampoco. Bien, entonces, eso sería lo que son los factores que intervienen en las relaciones humanas. Bien. Vamos a ver este tema. Bueno, pero ya. Antes de eso, me están pidiendo que explique sobre las relaciones primarias. Ya. Las relaciones, habíamos dicho ayer que según el tipo de vínculo se dividían en dos, primarias y secundarias. Las primarias son las naturales y las realizadas por voluntad. Eso significa, cuando dice naturales, son la familia, el nexo sanguíneo, ¿ya? Hermanos, tíos, primos, abuelos, padres, hijos, ¿ya? Esos son una relación primaria porque son una relación natural, de nacimiento la tenemos, ¿ya? Y cuando dice a voluntad, se refiere a los que nosotros hacemos de forma voluntaria, ¿ya? Eso significa las amistades y la pareja, ¿ya? Entonces, esos son relaciones primarias. Las secundarias son las que se forman por una necesidad u obligación. O sea, no es voluntaria, tenemos que hacerla porque nosotros necesitamos algo o estamos obligados a hacer algo. Es una relación secundaria. La relación laboral con sus colegas, por ejemplo, es una relación secundaria, porque ustedes por necesidad tienen que, o por obligación, tienen que contactar con sus colegas de trabajo, ¿no? No es porque ustedes por voluntad quieran hacerlo, es por la necesidad. Ahora, que después vuelvan sus amigos, eso es otra cosa, ¿no? Pero es una relación secundaria. Lo mismo sus clientes, que son sus pacientes, ¿no? Y también sus proveedores de algún servicio, ¿ya? En otras palabras, ustedes también cuando van a una venta, a un comercio, a un centro de salud, las personas con las que tienen contacto son también una relación secundaria con ustedes, ¿ya? Y lo mismo con sus pacientes, ¿ya? Ahora, lo que yo ayer traté de hacerles notar bastante es que una relación primaria, ¿ya?, nos obliga a que esa persona
no pueda ser nuestro paciente, ¿ya? O si ustedes quieren, sus pacientes solamente pueden ser relaciones secundarias. En ningún momento pueden ser primarias. En otras palabras, no pueden volverse amigos o pareja, tal vez, en algunos casos es que se enamoran de sus pacientes. Ustedes tienen que definir qué tipo de relación van a tener con esa persona. Si lo quieren tener de paciente o lo quieren tener de amigo, no pueden tener las dos cosas, ¿ya? Es un error creer que sus pacientes van a ser sus amigos. Ahora, no hay que confundir con cortesía, es lo que les decía ayer. Una cosa es ser cortés, atento con esa persona, pero eso no significa que esa persona sea mi amigo, ¿ya? El problema de tener una relación primaria como cliente es que nos va a llevar a dos cosas. La primera, que no es lo mismo atender a una relación primaria que a alguien en relación secundaria. Cuando ustedes atienden a una relación primaria, ustedes tienen el riesgo de equivocarse. Hay más probabilidad de que ustedes como profesionales se equivoquen porque tienen sentimientos involucrados y eso les va a nublar su pensamiento, su razonamiento. Va a hacer que se equivoquen en su forma de razonar a nivel profesional porque están poniendo los sentimientos en primer lugar. ¿Ya? Por decía ayer, no es lo mismo posturar, hacerle puntos a su propio hijo que a un hijo ajeno. Si bien ustedes pudiesen hacerlo, pero su probabilidad de que ustedes se equivoquen es mayor, porque usted va a escuchar llorar por decir a su hijo y les va a costar hacer los puntos y eso puede hacer que se equivoquen, ¿ya? Entonces no debemos atender o tener a pacientes en relación primaria. Si en algún momento uno de sus pacientes se está volviendo una relación primaria, o sea, ustedes lo están haciendo un amigo o se están enamorando, tal vez puede ser, tienen que aclarar eso con el paciente y tienen que aclararle a él diciendo que si va a irse hacia una relación primaria, o sea, se van a hacer amigos o pareja, ya no puede ser más su paciente, ¿ya? Puede decirle que lo van a derivar o lo van a contactar con un colega que lo puede atender con la misma cantidad que ustedes, con la idea que ustedes, ¿ya? Pero ya no podrá ser. Eso sí, decide seguir con la amistad o el enamoramiento, porque también pueden decidir quedar ahí como amistad y que sigan siendo una relación de paciente con ustedes, ¿no? O sea, se puede ir hacia los dos caminos, no es que ahí se acaba la relación, simplemente es un punto de aclaración para que los sentimientos dejen de involucrarse en esa relación, ¿ya? Bien, entonces es eso lo que hay que tener en cuenta, ¿ya? Bien, entonces eso es lo que hay que tener en cuenta con lo que es las relaciones primarias y secundarias, ¿ya? Bueno, entonces seguiremos con nuestro tema. A ver, dice, es una consideración mezcla de creencias y sentimientos de una persona como seria. Bueno, en realidad, el ser serio o no tiene que ver con este aspecto. Yo puedo ser una persona muy cariñosa y amable con las demás personas, juguetona y reilona, y eso no significa que todos sean mis amigos, ¿ya? También tienen que entender que somos diferentes. Algunos somos más serios, ¿ya? Y puedo tener un montón de amigos o ser serio. No me quita el no tener amigos. Y lo mismo, al contrario, si yo soy muy alegre y juguetón, no significa que todo el mundo sea mi amigo, ¿ya? Entonces tienen que ver más que todo que no estén involucrados con los sentimientos que uno tiene hacia una relación primaria, ¿ya? Que es lo que les va a dañar a ustedes y pone en riesgo al paciente, ¿no? Bien. Entonces, hoy vamos a ver ética, deontología y prevención de contingencias legales en salud, ¿ya? Para ver esto, primero es importante que les explique algunos conceptos que no están en la diapositiva y sería bueno que lo tomen en cuenta, porque lo suelo preguntar a veces
en los exámenes, porque es importante conocerlo, ¿ya? El primer concepto que es importante conocer es moral, ¿ya? ¿Qué es la moral? Antes de llevar todo esto seguro en colegio, solamente los estoy recordando para entender lo que vamos a ver, ¿ya? Moral es un conjunto de normas o reglas no escritas que sirven para juzgar a un individuo si se ha comportado bien o mal, pero son impuestas por un grupo social, ¿ya? Entonces, la moral son normas, son reglas de comportamiento que imponen un grupo social a sus individuos que forman ese grupo social. Y dependiendo de esas normas, se dirá si esa persona ha hecho bien o ha hecho mal, ¿ya? Como la moral se forma de la conciencia de los individuos que forman esa sociedad, entonces dependerá de la suma de las conciencias de los individuos, ¿ya? Y la conciencia, si ustedes se acuerdan, es la capacidad de poder decidir qué cosas están bien y qué cosas están mal. Pero la conciencia es individual, en cambio la moral es social. Podemos decir que la moral es como la conciencia de una sociedad. También es saber si está bien o mal, pero de un grupo social. En cambio la conciencia es de un individuo, de una sola persona. Ya cada persona tiene diferentes conciencias. No todos tenemos la misma conciencia. No para todos las cosas están bien o mal. Varía. Para unos, unas cosas son aceptables y otras no. Y el mejor ejemplo de eso, por ejemplo, es el aborto. Si ustedes hablan con las personas, van a ver que hay personas que en ciertas circunstancias el aborto es aceptado. En otras no lo es, bajo ningún término. ¿Ya? Entonces, para unos su conciencia es de una manera y para otros de otra manera. Y eso es con todo, por si acaso. Ahora, por lo tanto, esas conciencias de esos individuos, cuando se agrupan en un grupo social, ya va a sumarse y eso va a formar la moral, que sería lo que es social, ¿ya? Ahora, tengan en cuenta que eso no está escrito en ningún lado. Simplemente cuando una persona ingresa a un grupo social, va a ir aprendiendo estas normas de a poco. ¿Ya? Es como cuando ustedes tienen sus grupos de amigos, por ejemplo, y tienen ciertas costumbres, ¿no? Pongámosle que todos usan un tipo de gorra, ¿no? Y de pronto llega un amigo, pero ese amigo no usa el mismo tipo de gorra. Entonces, pero es costumbre de ustedes. ¿Qué va a pasar? De un tiempito después, ahí lo van a ver usando también esa gorra. ¿Por qué? Porque vamos imponiendo esas normas, ¿ya? Y lo hacemos de forma inconsciente, ¿ya? En nuestra forma de hablar, nuestra forma de juzgar, las famosas indirectas que le decimos nosotros, ¿no? Que cuando un grupo de amigos hay, entonces vamos imponiendo nuestra normativa. Ahora, cuando un grupo social va haciéndose más grande, necesita ya que esas normas morales se vayan transformando en normas escritas. Y de ahí ya salen lo que son los reglamentos, las leyes, ¿no? Los decretos en un país. Por eso nuestro país maneja leyes y todos los países la hacen. Esas leyes nacen de la moral de la sociedad que la conforma. O sea, todo el país, por ejemplo, tiene una moral y eso hace que nuestras leyes se modifiquen. Y volviendo otra vez al ejemplo del aborto, como decía, hasta hace unos años estaba cumpliendo todas sus formas. Y eso era porque la moral de esa época no aceptaba de ninguna forma a lo que es el aborto. Sin embargo, en los últimos años se ha ido modificando la moral de la sociedad y eso generó que aparezca una nueva ley, ¿ya? Entonces, la moral es una forma de juzgar a las personas, ¿ya? Pero no está escrito en ningún lado, ¿ya? Luego puede formalizarse de alguna manera cuando se hace un reglamento o una ley, ¿ya? Ahora, no se olviden que la moral está formada por la conciencia de los individuos que forman esa sociedad. Y ya saben que la conciencia es la capacidad de decir qué cosas son buenas
y qué cosas son malas. Pero tampoco nacemos con conciencia, ¿ya? Nosotros formamos nuestra conciencia desde que nacemos. Un niño no tiene una conciencia. Un niño, o sea, él piensa, por si acaso, casi igual como un adulto, solamente que él no entiende muchas cosas todavía. Las va a ir aprendiendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes agarran un niño de 2 añitos y le dejan con un pollito chiquitito, no un pollito, se lo dejan ahí, lo dejan un rato, seguro, cuando ustedes vuelvan, ese pollito va a estar muerto y el niño va a estar tranquilo, va a estar sacudiéndolo, golpeándolo, tranquilo, ¿ya? Él no siente que hizo mal hasta que vea su cara de ustedes, en la cual ustedes le ponen una cara de susto porque murió. Entonces recién él entiende que eso es malo. Él va a ir aprendiendo qué cosas son malas y qué cosas son buenas. Y con eso él va formando una conciencia. Y es por eso que cada uno de ustedes tienen conciencias diferentes. Por lo que les decía, no para todos las mismas cosas son buenas o las mismas cosas son malas. Mucho depende del proceso de formación que tenía en la infancia. Y esa conciencia se va a formar en base a 2 cosas: los valores y los principios. ¿Ya? Entonces hay que entender que es un valor. Un valor es cualquier objeto al cual un individuo le da un nivel de importancia en su vida. ¿Ya? Cuando hablamos, fíjense, de cualquier objeto, estoy aclarando que un valor puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Cuando hablamos de objetos, ¿se acuerdan? Hay objetos tangibles e intangibles, ¿no? Los objetos tangibles son lo que podemos tocar, ¿no? Una casa, un auto, dinero, mesas, muebles, computadoras, etcétera. ¿Ya? Y los intangibles son objetos que no se pueden tocar, pero sabemos que existen, como el amor, la amistad. ¿Ya? Son también objetos, pero son intangibles, no los podemos tocar. Entonces, a cualquiera de estos objetos, tanto tangibles como intangibles, cada individuo le da un nivel de importancia en su vida. ¿Ya? Y hacemos de forma, si ustedes quieren, inconsciente, pero lo tienen ustedes ahí dentro de su mente, una lista de valores. Tienen una lista de qué cosas son más importantes que otras cosas. Si hablan, por ejemplo, de una casa y un auto, y ustedes hablan a una persona y le dicen, ¿qué es más importante para ti? ¿Comprarte primero una casa o un auto? Van a ver que hay personas que te van a responder que primero van a preferir comprarse un auto, otros una casa, porque para ellos tienen diferente nivel de importancia en su vida. Son valores, ¿ya? Si ustedes le preguntan, ¿qué es más importante para vos en una relación? ¿El amor o la amistad? Y también te van a decir de ambos lados. Unos van a decir que prefiere tener una relación amorosa con el que era su amigo, que sigue siendo su amigo. O la inversa, otros te van a decir que van a preferir mantener una relación de amistad que en vez de tener una relación amorosa. ¿Ya? Entonces, nosotros como individuos vamos dándole niveles de importancia. Pero el momento en que un objeto adquiere un nivel de importancia en nuestra vida, se convierte en un valor. Antes de eso, no. ¿Ya? Ustedes pueden tener montones de muebles de repente y no les dan tal vez tanta importancia como algo tan sencillo como tal vez un lápiz. ¿Ya? Entonces, cada uno le va dando niveles de importancia diferencia a los objetos. ¿Ya? Miren, por ejemplo, un lápiz. ¿Cuánto vale un lápiz? $1, $2. ¿Ya? Si yo les ofrezco un lápiz que ya está así chiquitito, ya está acabando, no tiene borrador, está todo mascado, con la punta rota, y les digo cuánto me pagan por este lápiz, todos van a decir que no vale nada. Pero ¿qué tal si les digo que ese es el lápiz que tenía su hijo antes de que lo atropellen? Les aseguro que alguien de ustedes va a querer dar algo por ese lápiz, ¿ya? Porque así somos. Para esa persona, ese lápiz tiene un valor y se convierte en un valor. Para la mayoría, no. Por ejemplo, si ustedes se van también, pongámosle que se le quieren declarar, como decimos acá, ¿no? Una relación amorosa. De repente ya están charlando un chico con una chica y dice, bueno, quiero hablar contigo. La lleva a Dumbo o lo lleva, no sé, porque ahora de ambos lados sirve. ¿Ya?
van y se sientan en Dumbo, ¿ya? Y le escriben una servilleta de ahí, de Dumbo. Me gustas mucho, te amo, quieres ser mi esposa o ser mi cortesana, no sé, depende del nivel de relación en que estén, ¿no? Y lo escribe ahí, en esa servilletita, y se lo entrega. Esa servilleta, para esa pareja, tendrá mucho valor. Y yo he encontrado incluso cartas guardadas de mis padres, por ejemplo, de años. Y de repente ustedes también pueden encontrar cosas así, detallitos, tarjetitas, que no valen nada, guardados por mucho tiempo, porque son valores para esas personas. En cambio, para el mesero, por ejemplo, que va a pasar por ahí, de repente ve eso y lo bota, hasta se puede matar de risa, y lo bota, pero para él no vale nada. ¿Ya? Entonces, un valor, están viendo, es un objeto al cual ustedes le van a dar un nivel de importancia. Ahora, tampoco estos valores se van formando solos. Los valores se forman en base a los principios y la experiencia. Ahora, ¿qué es un principio? Un principio también es un valor. La diferencia es que no es un valor propio, es un valor adquirido de las demás personas por su influencia. ¿Ya? Pueden ser varias personas o la misma sociedad que te influye y te pone ese valor. Pero como no es tuyo, le vamos a llamar principio, porque sobre ese principio, o sea, sobre ese valor que no es tuyo, vas a construir tus propios valores en base a la experiencia. ¿Ya? Entonces, un niño, por ejemplo, cuando es pequeño, hasta cuando está empezando a entrar a la adolescencia, maneja solamente principios, no maneja todavía valores. Él maneja principios, que son los valores que le están influenciando los padres, los hermanos, los profesores. ¿Ya? Por eso los niños son tan susceptibles de modificar en su conducta. Cuando un adolescente empieza a experimentar la vida, porque generalmente nosotros esperamos experimentar la vida en la adolescencia, entonces la experiencia que vamos viviendo va modificando esos principios y nos va convirtiendo en nuestros valores. ¿Ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, los valores los adquirimos de generaciones anteriores y con eso construimos nuestros propios valores. Con eso construimos la conciencia y con eso construimos la moral. Por lo tanto, las conciencias van modificándose a través del tiempo. La conciencia de los seres humanos modernos no es igual a la conciencia que tenían las personas más antiguas a nosotros. Se ha ido modificando. Y por eso la moral también ha ido cambiando con el tiempo. La moral actual no es la misma moral que había hasta hace unos años atrás. Les decía que la moral ya se modifica de generación en generación. ¿Ya? Entonces, veanlo, un sencillo ejemplo, la forma de vestir. ¿Ya? Actualmente nos podemos vestir como queramos. ¿Ya? Y ahora sí, en algunos casos todavía nos juzgan, pero sin embargo podemos vestir como nos dé la gana. Nadie te va a obligar a vestir de una forma que tú no quieres. ¿Ya? En las mismas chicas, ustedes saben, pueden salir de minifalda, shorts apretaditos, y está normal para nuestra sociedad. Sin embargo, hace 100 años eso no se había podido hacer. ¿Ya? La moral de nuestra sociedad hace 100 años era muy diferente. Hace 100 años, si una mujer mostraba su hombro, ni siquiera estamos hablando de algo más, el hombro o el tobillo, ya era juzgada y mal vista por la sociedad. Ya era visto como algo inmoral. Ahora no, ahora es normal, es moralmente aceptable, ya, porque hemos modificado nuestra moral en las generaciones y seguro se irá modificando a futuro. La moral de las personas de aquí a unos años será muy diferente a la nuestra. No sabemos hacia qué lado irá, pero cambiará. Ya. El otro aspecto que hay que entender cuando hablamos de moral es que también cambia de espacio. Como está formado por grupos sociales, ¿ya? Entonces la moral que hay, por ejemplo, aquí en Santa Cruz, no es la misma moral que van a encontrar en La Paz, no es la misma moral que van a encontrar en Brasil, en Europa o en Estados Unidos. Es completamente diferente. Y eso lo podemos ver fácilmente con el carnaval. ¿Qué pasaría aquí en Santa Cruz si la reina del carnaval saliese bailando desnuda?
seguro genera un tremendo alboroto en la sociedad cruceña. Un año, la comparsa Tauras trajeron bailarinas brasileñas y ni siquiera estaban con ropa, digamos. Sin embargo, al día siguiente hubo un tremendo alboroto, ¿ya? Ahora, sin embargo, si ustedes se van a Brasil, en Sao Paulo o en Río de Janeiro, si han visto alguna vez ese carnaval por televisión, saben que allá es normal que salgan bailando sin ropa. No, es normal, nadie les dice nada, porque su moral es diferente, ¿ya? Para que vean cómo es la moral. Ahora, depende, están viendo, de grupos sociales. Ahora, ¿por qué hablamos tanto de moral antes de hablar de ética? Porque la ética se va a basar en la moral, ¿ya? Solamente que lo vamos a aplicar a los profesionales. Ahora, tienen que entender que cada grupo profesional es un grupo social, ¿ya? Por eso hablamos de moral. Entonces, póngale, el grupo de enfermeras son un grupo social. El grupo de fisioterapeutas, otro grupo social. Los que están haciendo farmacia, otro grupo social. Y cada grupo social tiene su propia moral. Ahora entienden por qué es importante entender esto. Ya, la moral de un profesional de salud es muy diferente a la moral de un profesional de otras ciencias. La forma de pensar, de creer qué cosas son buenas y qué cosas son malas, es muy diferente. Ya, por ejemplo, si hablamos de la moral comparada de un médico con la de un militar, son morales completamente extremas. Ya, un médico se prepara y su moral se acomoda para poder salvar la vida de las personas, sin importar quién sea esta persona. En cambio, un militar, su moral la prepara para matar a las personas que van en contra de lo que dice un país. Ese es para qué se prepara un militar, para defender justamente un estado y puede matar a otras personas. Nosotros no vamos a poder matar a otras personas porque va en contra de nuestra moral. Por eso rechazamos muchas cosas. Incluso están viendo el aborto, como les conté al rato, lo rechazamos porque estamos en contra de matar personas. ¿Ya? Bueno, entonces, para que vean cuán importante es la moral. Ahora, como cada grupo social, eso significa cada grupo profesional tiene su propia moral, tiene que tener también su propia ética y su propia deontología. ¿Ya? Entonces, ¿qué es ética y qué es deontología? ¿Ya? Aquí va tu respuesta, Katia, que recién voy a hablar de lo que es ética y deontología. ¿Ya? Entonces, ¿qué es ética? Podemos hablar que ética es el estudio del comportamiento, ¿ya? Se puede hablar eso en términos generales de toda la sociedad. Entonces, hay ética aplicable a toda la sociedad. ¿Qué estudia la ética de toda la sociedad? La moral de la sociedad, ¿ya? Pero aquí vamos a hablar de lo que es ética profesional. Entonces, cuando hablamos de ética profesional, es el estudio del comportamiento, de la moral de un grupo profesional, ¿ya? No se olviden que cada grupo profesional tiene su propia moral. Por lo tanto, cada grupo profesional tiene su propia ética. Y eso es clave entenderlo, porque a veces cuando hay situaciones, la gente habla de ética, pero ni sabe de qué está hablando. Ya, muchas veces un abogado se pone a hablar de ética de un médico. Nada que ver. El abogado puede hablar de ética de los abogados. ¿Quién puede hablar de ética de un médico? Otro médico. Nadie más. Porque es la moral de ese grupo social. ¿Quién entiende cómo se comporta un grupo social? Son los propios miembros de ese grupo social. ¿Ya? Nadie más puede intervenir en ese grupo social. ¿Ya? Entonces, la ética es propia de cada profesión. ¿Ya? Los enfermeros tienen su propia ética, los ingenieros su propia ética, y aún profesiones no formales. Los zapateros, si ustedes quieren, los albañiles,
tienen su propia ética, su propia forma de comportarse, su costumbre, su hábito dentro de su profesión. ¿Ya? Ahora, la deontología va un paso más de la ética, ¿ya? Ya que la deontología ya no solamente habla de comportamiento, sino habla de obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones de esa profesión? Cada profesión también tiene sus propias obligaciones que debe cumplir sí o sí, ¿no? Por ejemplo, en nuestras profesiones de salud, nuestra obligación primordial y mayor es mantener la vida bajo cualquier costo, ¿ya? O sea, para nosotros, nuestra obligación mayor es hacer vivir a las personas, ¿ya? Para otras profesiones, no. Para un contador, nada tiene que ver esa obligación con él. Pero para el contador es una obligación sacar cuentas precisas, ¿no? Porque esa es su profesión. Entonces, cada profesión tiene su propia ética y su propia deontología. Fíjense, no son lo mismo, son dos cosas diferentes. La ética habla del comportamiento y la deontología de las obligaciones, ¿ya? Por eso, por ejemplo, cuando te dicen, no es un comportamiento ético el haber hecho un aborto, ¿ya? Ahí vamos un poco mal, porque desde que hubo una norma, ¿no? Lo que salió, la ley que les decía hace rato, ya se convierte en una obligación, ya no es una forma de comportarnos. Podemos nosotros de repente renegar, protestar, ya, es decir, va en contra de nuestra moral, eso se llama objeción moral, pero a alguien se le obliga a cumplir esto. En el ejemplo que les di hace rato, sería al director, al que sí o sí tendría que hacerlo, ¿ya? Bien, entonces, deontología, perdón, es las obligaciones. Su mismo nombre lo dice. Miren, ahí está la pizarra que les he puesto. Deontología viene de lo que es el deber. Dentos, del griego dentos justamente, y logos, estudio o tratado. Entonces, estudio las obligaciones. Entonces, ética viene de ethos, que es hábito, costumbre, conducta. Es el estudio de nuestra forma de comportarnos, ¿ya? La ética no te da normas, ¿ya?, con obligaciones, te da normas de comportamiento, ¿ya? Entonces la deontología, como te da normas de obligaciones, te va a dar también sanciones. Si no cumples una norma, ya te van a castigar, ¿no? Eso es la deontología. Ya, si vos no cumpliste algo, te castigarán, ¿ya? En cambio, en la ética, si vos no cumpliste una si no cumpliste una norma ética, no te van a castigar, nadie te va a castigar. Lo que van a hacer en ese caso es, como dice ahí, van a usar la ciencia y la conciencia. En otras palabras, tus colegas te van a presionar a que vos cumplas ese comportamiento. Ya puede estar escrito, por ejemplo, hay normas éticas, por eso les he dicho a ustedes que investiguen eso. Para cada profesión hay sus normas éticas. Ya a veces las confunden con normas deontológicas, por eso les he pedido también que hagan un análisis, porque si ustedes ven que en el código que han conseguido, ya hay obligaciones, entonces eso no es un código de ética, es un código deontológico. Ya el código de ética te va a dar solamente formas de comportarse. En cambio, el código deontológico te va a dar obligaciones y obviamente sus castigos, ¿ya? Cuando yo no cumplo una norma ética, mis colegas mismos me van a venir a molestar para que yo lo cumpla, porque van a usar la presión de la conciencia, van a hurgarte, como decimos, la conciencia, hasta que tú cumplas esa norma, porque está en base a la moral, no se olviden, ¿ya? Por ejemplo, ya hablan ustedes para cada una de sus profesiones. Ya para mi profesión, por ejemplo, como médico, una norma ética dice que si un colega mío viene a que yo la atienda o trae a su esposa
o a sus hijos, yo no debo cobrarle mi atención. Debe ser gratuita. Esa es una forma normal de comportarse entre nosotros. Y lo hacemos, ¿ya? Pero si a alguno se le ocurre cobrarme la consulta, bueno, lo pagaré, ¿no? Pero seguro, ante el comité de ética, diré que ese colega me cobró y está saliendo el comportamiento de lo que es la profesión. Entonces, el comité de ética va a ir a molestar a ese colega diciéndole, ¿por qué cobraste si no es la forma de comportarse dentro de nuestra profesión? ¿Ya? No lo castigará, simplemente lo va a presionar a que cumpla, ¿ya? Incluso, por eso dice ahí, el rojo es discutible, porque ese colega puede decir, bueno, yo le cobré porque él también me cobró antes, ¿no? Entonces puedo discutir el por qué mi comportamiento se ha salido de la línea del comportamiento que está para mi profesión. En cambio, cuando hablo de deontología, no se puede discutir. O sea, puedo poner cualquier excusa, la que ustedes quieran, pero no funcionará. Igual te van a castigar, ya que las obligaciones se tienen que cumplir sí o sí. No pueden, bajo ninguna excusa, decir, no, por esto no lo hizo. Igual te van a castigar. ¿Ya? Eso es importante entenderlo. Por eso a veces tenemos conflictos en nuestras sociedades profesionales porque no entienden qué es la obligación. ¿Ya? Un ejemplo que siempre suelo usar, porque eso lo han visto todos alguna vez. ¿Ya? Si un conductor de un auto cualquiera, una movilidad, ¿ya?, va conduciendo, no es de los que corren, es conductor prudente, maneja suave, no acelera mucho. De pronto, a media cuadra ve que hay un borracho tratando de cruzar la calle, ¿ya? Pero como no se anima a cruzar el borracho porque está entraída, entonces sigo avanzando en el auto. Y ya en el último minuto, como decimos, en el último segundo, ustedes quieren, el borracho se anima a cruzar y la atropella. Bien, ¿quién es el culpable de ese accidente? Obvio, es el borracho, porque él cruzó imprudentemente en el último minuto, ¿ya? Pero interesantemente, a pesar de eso, a pesar de que el borracho es el culpable, el chofer se va a ir preso, ¿ya? Mire, es importante entender eso. El juez, por ejemplo, cuando haga el proceso de juicio de este caso, va a decir, sí, se reconoce que el culpable fue el borracho, pero igual usted tendrá un castigo de tanto tiempo, ¿ya? No reconoce la culpabilidad de lo que es el chofer. Incluso a eso se le suele llamar homicidio culposo. Es cuando no eres vos el culpable de esa muerte, es otra persona, pero vos tuviste que haber tomado medidas preventivas. En este caso, el chofer está obligado bajo dos normas de tránsito, ¿ya? O sea, dos normas deontológicas, porque las normas de tránsito, por si acaso, son normas obligatorias, ¿ya? Una dice que el peatón tiene derecho de calzada sobre la movilidad. ¿Qué significa eso? Que el peatón puede cruzar, según nuestra norma, por si acaso, la calle cuando quiere, cuando le dé la gana. No necesita ir por las famosas líneas en cebra, que obviamente eso debería modificarse, pero nuestra norma dice así. Él tiene derecho de bajarse a la calle en cualquier momento, ¿ya? Y el chofer debe tener en cuenta eso. No tiene el auto prioridad, sino el peatón. La segunda norma dice, es obligación de todo conductor verificar la seguridad de los peatones al cruzar las calles. Ya, eso significa que ese chofer lo que debió haber hecho es pararse y ayudarlo a cruzar, o por lo menos verificar que cruce de forma segura o que no lo golpee al cruzar, ¿ya? Pero para que vean que como es una obligación, a pesar de no ser el culpable, recibe el castigo. Es lo que yo trato de hacer notar acá. Podemos nosotros poner cualquier excusa y puede que ni seamos los culpables, pero sí
no cumplimos con una obligación, entonces vamos a ser castigados. ¿Ya? Eso dependerá, obviamente, de la obligación que yo vulnere. Tienen diferentes castigos. Pueden ir desde suspensiones temporales, multas económicas o hasta irse preso, ¿no? Entonces, es importante que ustedes conozcan cuáles son sus obligaciones, ya que es diferente de sus normas éticas. ¿Ya? Bien. Entonces, cuando estamos hablando ya de ética y de ontología, específicamente de salud, ya tenemos que hablar de 3 relaciones con ese nivel de jerarquía. Acuérdense lo que habíamos hablado ayer de jerarquía, ¿ya? Entonces, el primer nivel jerárquico en cuanto a las relaciones sería lo que es la relación entre nosotros, que nosotros somos lo que ahí dice personal de salud, ¿ya? Y nuestros pacientes. Entonces, esa es la primera relación, la más importante, ¿ya? En segundo lugar, estaría nuestra relación de nosotros como personal de salud hacia nuestros colegas. Por eso dice hacia otro personal de salud, ¿ya? Y por último, estaría nuestra relación de personal de salud hacia la sociedad. En otras palabras, cuando nosotros nos vamos involucrados en cualquier tipo de conflicto ético, deontológico, ¿ya? O moral, si es que no llega al punto de la parte profesional, debemos evaluar, ¿ya? ¿Qué tipo de relaciones? Y en base a eso le vamos a dar la prioridad, ¿ya? Porque a veces muchos conflictos involucran no solamente al paciente, involucran a los colegas e incluso a la sociedad. Entonces, mi prioridad es mi paciente, es lo más supremo, su paciente, ¿ya? Luego, si es que si es que hemos resuelto ya con el paciente, recién me preocupo por la otra relación, que es la con mis colegas, ¿ya? Por ejemplo, hubo un caso hace unos años atrás de un niño que tenía una enfermedad, era una leucemia, ¿ya? De las leucemias que se pueden curar, porque por si acaso hay leucemias y linfomas que se pueden curar y hay otros que, si bien hay formas de tratarlas, no se pueden curar. O sea, hay unas que tienen, por decirle, un buen pronóstico y otras un mal pronóstico. Entonces, este niño tenía una leucemia de las que se han visto que se pueden curar con buen pronóstico, ¿ya? O sea, con un tratamiento pueden curar, ¿ya? Estaba con una anemia severa, ¿ya? Su médula estaba dañada, ya está el problema. Sucede que hay una religión que prohíbe la transfusión sanguínea, ¿ya? Es una religión, ¿ya? Ahora, esa misma religión, cuando hay casos en los que se necesita transfusión sanguínea, suele recomendarte cosas como usar la eritropoyetina. No son los mormones, es otra. Entonces, ellos te recomiendan usar eritropoyetina, ¿ya? Ahora, eso es bien. Podemos usar eritropoyetina para estimular a la médula a que bote glóbulos rojos en casos severos de anemia. Pero el problema de este paciente era que la leucemia ataca la médula. Eso significa que por más que le metamos eritropoyetina, no va a producir más glóbulos rojos, ¿ya? Ese punto es lo que generó conflicto, porque no entendían ellos eso. Ese niño se iba a morir si no se le hacía una transfusión. Y bajo las técnicas que ellos proponían de reemplazo, tampoco iba a funcionar, ¿ya? Entonces generó un conflicto moral, porque el médico que estaba atendiendo a este niño no podía dejarlo morir, ¿ya? Bajo el criterio de los padres y su sociedad, por eso decía que está involucrada es la sociedad, ese niño era mejor dejarlo morir, ¿ya? Pero que no reciba sangre. Y con los colegas había la pelea de ambos bandos. Unos apoyaban
al lado social y otros al lado del paciente, ¿no? Entonces, si nosotros razonamos como le estoy poniendo acá, van a ver que la decisión que él tomó fue correcta. Lo que él decidió fue solicitar rápidamente ante lo que es servicios sociales ya la suspensión temporal de la tutela de los padres. Entonces, él llamó a una reunión clínica con todos los colegas y explicó su punto de vista, ¿no? Siguió el pensamiento, el razonamiento ético y con eso ya tranquilizó a los colegas, lo que es la sociedad, por lo que por algunos estaba mal visto lo que él había hecho. Y luego presentó ante justamente servicios sociales todo el proceso y por qué lo hizo. O sea, resolvió, fíjense, en ese orden. Empezó primero con la primera relación, que era la más importante, que era su paciente. Ya lo que es la familia y todo demás forman parte de la tercera, la sociedad. Tu prioridad es tu paciente, no importa que esté ahí al lado un hermano, un padre o una esposa o un esposo. Tu prioridad es salvar la vida de tu paciente. ¿Ya? Ya después te preocupas el porqué de todo lo demás, ¿no? Entonces, es lo que él hizo. Le salvó la vida al niño, luego se preocupó por los colegas y luego enfrentó a la sociedad. Él salió obviamente libre porque él demostró que el razonamiento era lógico, ¿ya? Y el juez le suspendió temporalmente la tutela a los padres hasta que el niño esté curado y luego se la devolvió la tutela. ¿Ya? Es un caso que hubo hace unos años, incluso sentó lo que dicen los abogados, jurisprudencia en estos casos, ¿no? Eso es cuando hay una norma y entonces lo que decide el juez se toma como norma para los siguientes juicios. Bien, entonces eso sería sobre las tres relaciones. Es más, en su tarea, de repente ustedes ya han debido ver que las normas, se han estado ya investigando, están divididos en esos tres puntos. Van a ver que hay unas normas que dice para con nuestros pacientes o con los pacientes o algo así, ¿no? Luego viene un grupo de normas que dice para con los colegas y luego una norma que dice para con la sociedad, ¿no? O sea, van a ver que lo dividen así. Algunos lo dividen la parte que dice para con los colegas, lo dividen en dos, ¿no? Para con los colegas de la misma profesión y para los colegas de otra profesión, ¿no? Bueno, eso depende del grupo social, porque no se olviden que cada grupo social tiene su moral y cada grupo social, por lo tanto, hace sus propias normas éticas y deontológicas, ¿ya? Bien. Cuando hablamos de ética en salud, luego tenemos que hacernos tres preguntas. Estas tres preguntas son importantes que ustedes las respondan, ¿ya? Y si alguna vez se ven en un conflicto ético, deben responderse de esa misma manera, en ese mismo orden. Pueden haber otras preguntas, pero estas son las tres preguntas base para resolver un conflicto ético. ¿Ya? Por eso aquí empieza la ética, cuando uno piensa en esas tres cosas. ¿Ya? La primera pregunta, dice, ¿estoy haciendo con él lo que me gustaría que hicieran conmigo de ser yo el enfermo? Esta pregunta es lo que comúnmente se le llama la empatía. ¿Ya? Es más, no sé si han estado curioseando en el Classroom, pero les he subido un videíto de YouTube de empatía. A ver si lo ven. Ya les subo, hay videos de apoyo, dice. Otros videos para que ustedes aprendan otras habilidades de repente o entiendan mejor los puntos que yo trato de explicar. Hay un video interesante de empatía, mírenlo. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes se pongan en los zapatos de sus pacientes. A eso se refiere esta pregunta. ¿Ya? ¿Cómo ustedes se sentirían si ustedes fuesen los pacientes y ustedes tuviesen que hacerle algo? ¿Ya? ¿No? Por ejemplo, ¿a quién de ustedes les gusta que les duela cuando le coloquen un inyectable?
Les aseguro que a nadie. Por lo tanto, cuando ustedes trabajen, eviten que al paciente no le duela. Busquen la forma, ¿ya? Aseguro, a ninguno de ustedes les va a gustar que les hagan puntos sin anestesia. A nadie. Entonces, cuando ustedes trabajen, colóquenle anestesia, ¿ya? Las enfermeras, por ejemplo, a ninguno de ustedes seguro les gusta que cuando van a la caja o a algún centro de salud, la enfermera les atienda aburrida, ¿no? De la patada, como decimos, ¿ya? No les gusta eso, a ninguno de ustedes. Cuando ustedes trabajen, pues no actúen de esa manera. Lo mismo los que están haciendo farmacia. A nadie que va a una farmacia le gusta que el farmacéutico no te diga, por ejemplo, cosas como, ay, no sé, pregúntale a su médico. ¿Para qué estudiaron entonces? ¿Ya? Entonces, como no les gusta a ustedes que les hagan eso, cuando ustedes trabajen, no actúen de esa manera, ¿ya? Pónganse en los zapatos de su cliente, ¿ya? Vean cómo a él le gustaría que lo atiendan, que sería lo mismo que a ustedes les gustaría que les hagan cuando les atiendan, ¿ya? Entonces, ustedes piensan de esa forma, van a ver que van a empezar a ganarse un montón de clientela, ¿ya? Bien, el siguiente factor, o pregunta, perdón, que es más difícil responder, es ¿para qué vivir? ¿Vivir es importante? ¿Ya? Esta pregunta genera mucho conflicto en muchas situaciones, ¿ya? Por ejemplo, en personas que llevan con sufrimiento intenso, pacientes, por ejemplo, con cáncer, ¿ya? Niños, por ejemplo, que están con dolor, que a veces ya hemos probado todos los analgésicos que tenemos a mano y no les podemos calmar el dolor. Como no podemos calmarles el dolor, entonces empezamos a pensar cosas como la famosa eutanasia. Eutanasia es cuando le quitamos la vida a alguien para aliviarle el sufrimiento. Es lo que hacemos, por ejemplo, con los perritos. Los veterinarios, ustedes saben que llega y les dice, va a sufrir, ya no podemos hacer nada, lo dormiremos, dice, ¿no? Es una propuesta que te hace el veterinario. Y nosotros aceptamos con los perritos, con los caballos, ¿no? Con el humano, ¿por qué no aceptamos eso? ¿Ya? Sucede que para la sociedad humana, para nosotros, cada individuo de nuestra sociedad es valiosa, es importante, ¿ya? Cada individuo de nuestra sociedad es importante y tenemos que hacerlos vivir, ¿ya? Lo más que nosotros podamos, ¿ya? Hasta llega un punto en que sabemos que también ya no vamos a poder hacerlos vivir, ¿ya? Bien, no importa qué tipo de persona sea, ¿ya? Es lo que les decía anteriormente. No importa que esa persona haya sido de repente un delincuente, un violador, no sé, lo que ustedes quieran. Nosotros tenemos que hacerlo vivir. Ya, si la justicia decide meterlo preso o matarlo de repente, es la justicia, no nosotros. Ustedes tienen que hacerlos vivir a todas las personas. Sean personajes importantes o no, los más malos de la historia o no. O de repente una persona que para la sociedad no es muy valiosa, tal vez, como un indigente, ¿no? Las personas drogadictas que están en la calle a veces, ¿no? Igual tenemos que hacerlas vivir, porque lo que les decía el otro día, siempre detrás de una persona viene otra persona. Ya de repente para la sociedad no es importante esa persona, pero siempre hay una madre, hay un hijo que va a llorar a esa persona. Y tenemos que hacerlo vivir, tal vez no por la sociedad ni por esa misma persona, sino por esa otra persona que necesita tener vivo a esta persona, ¿ya? Entonces, como profesionales de salud, debemos hacer vivir a todas las personas. Es importante hacerlos vivir, ¿ya? No se olviden, no importa qué tipo de persona sea. Para nosotros es valiosa cada persona de nuestra sociedad. No importa quién sea, vamos a hacerlos vivir. Puede que sea su peor enemigo de ustedes, pero si les toca en algún momento atenderlo en situaciones de vida, tienen que hacerlo vivir,
ya después la sociedad misma se encargará de juzgarlo en su forma de comportamiento, no nosotros, porque no es nuestra profesión. No se olviden eso. Para eso están los abogados. Es su profesión de ellos. Ellos que vean si hizo mal o no, injusticia que tiene que recibir o no. ¿Bien? Bien. La siguiente pregunta, lo que es el cómo vivir, es larguita de responder, así que se las respondo la siguiente clase. Bien. Chao, chicos.